Entonces, el material con lo que vamos a trabajar el día de hoy es esta de aquí. Con este material ahora interactuaremos, en la cual nosotros trabajaremos y haremos y reconoceremos y a la vez pondremos en práctica 4 funciones o 5 funciones, pero vamos a ver también algunos recursos para que nosotros podamos interactuar. Entonces, miren por acá tenemos la función suma, la función promedio, función contar, función max y también lo que es la función min. Muy bien, entonces lo que nosotros tenemos que aprender es que dentro de Microsoft Excel nosotros podemos realizar sumas de diferentes maneras. Si deseamos, podemos hacer la sumatoria de un conjunto de datos con un solo clic, ya sea en la columna o en la fila. Otra manera, como por ejemplo aquí podemos ver, seleccionando o utilizando la función suma. Y entonces miren, la primera manera de sumar. Nosotros podemos sumar con un solo clic. Y cuando hacemos referencia a que podamos sumar con un solo clic, nosotros podremos visualizar en nuestro bloque de datos, ya sea dentro de la hoja de cálculo, entonces nosotros podemos sumar o realizar la suma solo haciendo clic en la cabecera, ya sea de la columna o de la fila. Entonces, vamos a interactuar directamente con nuestro programa Microsoft Excel. Y entonces yo voy a iniciar de cero y también ustedes, si es que tienen una computadora, van ingresando números de forma indistinta en las diferentes celdas que ustedes desean o con las cuales desean interactuar. Entonces voy a poner números bajos para que nosotros nos demos cuenta, ¿correcto? Y entonces ahí está, estos serían los números que yo voy a ingresar. Entonces, ¿qué dice Microsoft Excel en su primera participación o en su primera forma de que se pueda realizar estas operaciones? Indica de que si nosotros queremos hacer la suma de estos números con un solo clic, miren por acá. Hagamos de cuenta que yo voy a sumar 7 más 4 más 8. Y entonces yo me voy a la cabecera de mi columna. Le hago un clic. Se selecciona y ya se ha sumado. Muchos se preguntarán, pero profesor, ¿dónde no veo la suma? La suma se ha realizado en este apartado. Miren por acá. La suma, el promedio y el recuento se ha hecho en esta parte. Miren que nos dice, ¿no? La suma de estos 3 números asciende a la cantidad de 19. Y a la vez todavía nos indica que nosotros hemos sumado 3 números. Y a la vez nos dice que 19 dividido entre 3, que el promedio, también me ha calculado en este apartado. Muy bien. Entonces retornamos y ahora vamos a seleccionar la siguiente columna. Miren que la siguiente columna, al seleccionar, de forma automática me dijo que en esa columna tenemos 3 números. Y la suma de esos 3 números es igual a 19. Y el promedio es 6.3 periódico puro. A ver, profesor, en la columna D tenemos 4 datos. A ver, hágale clic ahí, hacemos clic.
Miren que de forma automática me dijo que en esa columna nosotros tenemos 4 números. Y obviamente, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y la suma de estos 4 es igual a 15. Y 15 entre 4, que es el promedio, es igual a 3,75. Y profesor, ¿qué pasará si solamente hay un dato? La operación de suma no se realiza porque solamente es un dato, ¿correcto? Profesor, ¿solamente en las columnas podemos sumar así? No. Si ustedes desean, seleccionan en la cabecera de la fila. También nos dice que en esa fila nosotros encontramos 4 números. Y la suma de esos 4 números es igual a 21. Muy bien. Y el promedio de estos 4 números es 5,25. Y miren, selecciono la otra fila. También me dice que en esa fila hay 3 datos. Y la suma de esos 3 datos es igual a 17. Y el promedio de esos 3 números es igual a 5,6 periódico puro. Y profesor, si yo quiero sumar todos los números, muy bien. Nosotros vamos al vértice que da origen a la columna y a la fila. Y ahí le hacemos el clic. Y seleccionamos todas las celdas. Y nos dice que nosotros tenemos en toda la hoja 11 números. Y la suma de esos 11 números es igual a 58. Y el promedio es 5,272727 periódico puro. Miren, nosotros podemos también calcular todos estos datos solamente con un clic. Entonces, profesor, ¿qué pasaría si después del 9 le pongo una L, un texto? Hágale clic en la cabecera, hacemos clic. Nos hace el recuento. ¿Y qué nos dice? Nosotros tenemos 4 datos, pero solo los números nos han sumado. Y el promedio ya no es el mismo. Entonces, cuando nosotros interactuemos con lo que es el programa de Excel, nosotros no podemos mezclar. Pero si mezclamos, también solamente nos va a tomar en cuenta en la operación la parte numérica. No nos toma en cuenta la parte literal. Miren, voy a aumentar por acá unos 3 más. Seleccionamos y miren que el recuento sí tenemos 5 datos, pero la suma de los números solo llega a 22. Y 22 entre 4 es igual a 5,5. Entonces, Microsoft Excel entiende cuál es un número y cuál es una letra, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto también. Muy bien, regresamos a nuestro manual. Y aparte nos dice, no solamente de esa manera tú puedes calcular la suma. Tú también puedes calcular la suma seleccionando un rango de celdas. Y profesor, ¿cómo es eso? Si nosotros queremos calcular la suma de una cantidad de datos, nosotros podemos aplicar lo que es el rango. Miren por acá. Yo quiero sumar todo este rango, estos 6 números.
Entonces selecciono el rango. Hago clic, arrastro y lo selecciono. Y entonces también Microsoft Excel me dice, ¿no? Que la cantidad de datos que has seleccionado es 6 y la suma de esos 6 números es igual a 38. Y el promedio es igual a 6.3 periódico puro. Muy bien, ahora yo quiero sumar estos 7 datos. Selecciono ese conjunto de datos y me dice, usted tiene 7 datos. Y la suma de esos 7 datos es igual a 37. Y 37 dividido entre 7 es igual a 5.28 y algo más. Ese es el promedio. Profesor, ¿cómo puedo sumar todos los números? Seleccionamos dónde están los números. Muy bien. Seleccionamos y automáticamente nos dice ahora que nosotros tenemos 12 números en esa selección o en ese rango. Y la suma de esos 12 números es igual a 61. Y 61 dividido entre 12 es igual a 5.083 periódico puro. Miren las herramientas y las formas como nosotros podemos calcular las sumatorias. Muy bien, viene la tercera manera. La tercera manera de cómo nosotros podemos realizar esta suma es con el signo más, seguido de la referencia a la celda o un conjunto de celdas. Y para poder interactuar con esto, nosotros ya necesitamos insertar fórmula en la barra de fórmulas. Entonces, miren por acá. Ahora será nuestra primera interacción. Por este lado vamos a poner números, como por ejemplo, solamente de 2 dígitos. Y entonces yo voy a hacer de cuenta que yo quiero sumar estos números que están remarcados en color amarillo. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Si yo quiero sumar esos dos números, voy a mostrar el teclado para que ustedes tengan referencia. Ustedes tienen un teclado similar. Y entonces, si ustedes quieren sumar estos dos números, van a presionar el signo más. Presionan y ahora sí. ¿Dónde está el primer número que queremos sumar? Sabemos en qué celda está. Podemos decirle F3. Pero si nosotros no queremos escribir, solamente hacemos el clic en esa celda. Y entonces la celda F3 se ha insertado. Muy bien. Nuevamente voy a presionar el signo más y selecciono el segundo número. Ya está. La fórmula está insertado dentro de nuestra hoja. Como siguiente paso, para ver el resultado, solamente necesitamos presionar la tecla Enter. Y miren que 4 más 5 es igual a 9. O si ustedes no quieren utilizar el signo más, al inicio, ustedes presionan la tecla Shift y el número 0. Y entonces saldrá el símbolo del igual. Ahora sí, selecciono el primer número, le pongo más el segundo número. Y entonces, si nosotros pulsamos Enter, nos realiza
el cálculo. Que 12 más 7 es igual a 19. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? A ver, ¿alguna pregunta por acá tal vez? ¿No hay preguntas? Muy bien. A ver, Jenny dice, disculpe, no va a enviar ningún archivo para resolver ejercicios. Nosotros vamos a interactuar con lo que nosotros estamos realizando. De forma simultánea, ustedes van insertando y yo les voy enseñando de forma más práctica, porque a veces es un poquito más dinámico, claro, pero no se entiende mucho. La metodología va a ser diferente. A ver, Evelyn, no hay ninguna pregunta. Lía Rocío dice, ¿puede repetir la última, por favor? Correcto. Nosotros, todo lo que hemos aprendido, vamos a ir utilizando en estos ejercicios. ¿Correcto? Entonces, miren por acá. Nosotros vamos a hacer de cuenta, vamos a eliminar los fondos para que también ustedes se guíen y hagan los mismos procedimientos. En este caso yo tengo el dato número 4 y también tengo el dato número 5. Tengo el dato 7 y el dato número 12. Ahora yo quiero sumar estos dos números. Para ello los centramos. Seleccionamos y centramos nuestros datos. Luego le vamos a poner la rayita en la parte de abajo. Y esa rayita le vamos a poner de color rojo. ¿Correcto? Y después vamos y seleccionamos borde inferior. Miren, ya tiene su liñita roja en la parte inferior. A ver, todos interactuamos y aplicamos ese formato. También reducimos el tamaño, el ancho de la columna. Vamos a poner o vamos a remarcar los números para identificarlo. ¿Correcto? Ahora sí. Entonces, ahora nosotros queremos sumar el 4 y el 5. Para sumar estos dos números, nosotros tenemos que insertar. ¿Qué cosa tenemos que insertar? El símbolo igual. Entonces, para ello, si estos dos números voy a sumar, me voy a ubicar en la siguiente celda debajo. Luego presionamos la tecla Shift, que hace la tecla con la flechita para arriba, y luego presionando esa tecla y sin soltar, vamos donde está el número 0. Hacemos clic en el número 0 y entonces ya se ha insertado el símbolo igual. Si nosotros queremos insertar una fórmula o una función, nosotros siempre tenemos que iniciar con el signo igual. Porque si nosotros no insertamos el símbolo igual o el signo más o el signo menos, nosotros no podremos insertar ningún tipo de función. Entonces, el símbolo igual para nosotros habilita esa función o esa herramienta. Muy bien. Y entonces, una vez que yo haya insertado el símbolo igual, lo que me tengo que preguntar es, ¿qué número con qué número voy a sumar? Y para sumar esos dos números, yo tengo que saber
El número 4, ¿en qué celda se encuentra? Sabemos que está en la columna F y en la fila 3. Entonces, si yo no quiero hacer clic, puedo escribir también F3. ¿Correcto? F3. Luego de ello, lo que tengo que agregar es el símbolo o el operador matemático suma. Y en todo mi teclado voy a buscar dónde está. Y entonces al costado de la tecla Enter puedo visualizar el signo más. Le hago clic. Se agregó el operador matemático. Luego me voy a preguntar dónde se encuentra el segundo número. El segundo número se encuentra en la celda F4. Puedo escribir o si no, hago clic encima de esa celda. Y entonces de forma automática se inserta la función. Entonces, seguido a ello, nosotros presionamos la tecla Enter y miren que el resultado de toda esa operación es igual a 9. Profesor, si acá le pongo 143, también la suma se actualiza. 143 más 4 es igual a 157. Muy bien, no solo eso. Vamos por acá. Insertamos el símbolo igual. Seleccionamos el número 7. ¿En qué celda está? En H3. Luego insertamos el símbolo matemático, el operador matemático suma y seleccionamos el segundo número y seguido pulsamos Enter. Y ahí está el cálculo. Entonces, de esta manera, sería la tercera manera de que nosotros podamos realizar una determinada suma. Pero seguro alguien se va a preguntar, profesor, ¿y solamente 2 números puedo sumar? Vamos a ver. Yo quiero insertar el número 13, el 5, el 7 y el 8. Muy bien, lo voy a poner su línea inferior. Y también voy a colorear de diferentes colores los datos. Muy bien. Profesor, ahora yo quiero sumar estos 4 números. ¿Qué debo de hacer? De igual manera, presionan la tecla Shift y el número 0. Insertan el símbolo igual. Luego seleccionan el primer dato a sumar, operador matemático. El segundo dato a sumar, más el tercer dato a sumar, más el cuarto número o el cuarto dato. ¿Necesito agregar algo más? No, porque ya están los 4. Si he hecho eso, lo único que me queda es presionar clic en el botón Enter. Y miren que por ese medio también Microsoft Excel hizo la suma de ese conjunto de números. Entonces, ahí está. A ver, vamos a ver, de repente por ahí hay alguna pregunta, duda. A ver, Lía, Marta, ¿correcto? ¿Ahora sí se entendió? Muy bien, ahí está Lía dando la reacción correspondiente y también Marta dando la reacción correspondiente. Correcto. Muy bien, Daniel. Evelyn. A ver, Evelyn pregunta, profesor, ¿y puedo sumar si están en diferentes celdas? Claro que sí puede sumar. ¿Correcto? Sí se puede sumar. Profesor, ¿cómo sería de forma horizontal? Muy bien.
vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a poner de forma horizontal. Para ello voy a marcar 4 celdas de otro color para que ustedes se puedan guiar, ¿correcto? Entonces, en estas 4 celdas, yo voy a poner los números. De repente por acá, 6, 8, 9 y por acá el número 2. Y para la otra pregunta, voy a seleccionar estas 2 celdas y voy a poner el dato 2 y el dato 3. Ahora sí, miren por acá. Hagamos de cuenta que tenemos estos datos aquí. Y entonces yo me voy a ir o yo me voy a posicionar. ¿Dónde quiero sumar todos estos datos? Me voy a hacer el caso de que no va a ser una celda contigua. Voy a sumar aquí, ¿correcto? Y entonces, para ello, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Insertamos el símbolo igual, ¿correcto? El símbolo igual. Seleccionamos el primer número a sumar. Insertamos el operador matemático. Seleccionamos el segundo. Agregamos el operador matemático. Seleccionamos el tercero. Agregamos el operador matemático. Y el cuarto número. Una vez agregado ello, nosotros presionamos en la tecla Enter. Y miren de forma horizontal, no en la siguiente celda, en otra celda también puedo sumar. Ahora la pregunta de uno de los participantes también es lo siguiente. Yo quiero sumar, profesor, los datos que están de color naranja en la siguiente posición. Muy bien. Insertamos el símbolo igual. Muy bien. Seleccionamos el primer número. Agregamos el operador matemático. De repente quiero que sea la segunda posición esta. Agregamos el operador matemático. Seleccionamos esto. Agregamos el operador y seleccionamos el cuarto número. Ya está. Ahora voy a sumar 6 más 2 más 8 más 3. Y si presiono la tecla Enter, me ha sumado los 4 números. Entonces también nosotros podemos sumar datos que estén de forma horizontal. Y también podemos sumar datos que están en diferentes celdas. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Muy bien, Evelyn. A ver, Judith ha entendido. Correcto, ahí está Marlene y también los demás participantes, así como Rosita. Muy bien, Marta. Jimena dice, quedó claro, profesor. Judith Deza dice, gracias, profesor. Entonces, si hay alguna duda o inquietud, así como la de sus compañeros, no duden en preguntar, ¿correcto? Ahora vamos a volver a nuestro manual. En nuestro manual, también nosotros podemos interactuar utilizando la autosuma. A ver, profesor, ¿qué es esa autosuma para nosotros? Muy bien, vamos a ordenarnos ahora. Todo ha estado en desorden. Ahora vamos a ir. Hagamos de cuenta que aquí voy a agrupar columnas como ventas. A este lado voy a poner compras y por el otro lado voy a poner los ingresos. ¿Correcto? En ventas, en ventas voy a poner, digamos, el primer día se ha vendido a 40 soles, el segundo día se ha vendido a 30 soles
El tercer día se vendió a 120 y luego a 47 soles. Muy bien, lo voy a ordenar. Lo voy a alinear al medio para que tenga una mejor presentación y también le vamos a poner los bordes. ¿Correcto? Seleccionamos y le agregamos los bordes y a los títulos le vamos a agregar un color de fondo. Muy bien. En compras voy a poner como por ejemplo 65 soles. Voy a poner 70 soles, voy a poner 82 soles y acá voy a poner 43 soles. Y en lo que son los ingresos voy a poner 120, 140, 200 y por último 90. Muy bien. Hagamos de cuenta que ahora nosotros queremos calcular la cantidad de ventas. Y entonces, para calcular estas ventas, nosotros tenemos una función que se llama autosuma. Y entonces, para aplicar la autosuma, nosotros nos posicionamos detrás del conjunto de datos o debajo del conjunto de datos. Y una vez ubicado, nos venimos a esta pestaña de edición. Y entonces a este lado tenemos la función suma. Y si nosotros desplegamos, miren las funciones. Pero a lo que nosotros nos interesa es la autosuma. Yo le voy a hacer clic encima de este icono, no en la flechita, encima. Le hago un clic y entonces automáticamente me va a aparecer esa función. Miren, si yo voy acá y le hago un clic, automáticamente se inserta la función suma que me va a sumar desde la celda B3 hasta la celda B6. Y si yo pulso la tecla Enter, el resultado será notorio, que me ha sumado 40 más 30 más 120 más 47. ¿Correcto? Esa es la suma. A ver, profesor, ¿cómo lo ha hecho? Miren. Hagamos de cuenta que ahora quiero sumar los ingresos. Si quiero sumar y no sé qué función aplicar, yo puedo ir a esta opción de la suma, o también conocido como autosuma. Y si ustedes no quieren utilizar esto, se van a la pestaña fórmulas y aquí también tenemos la función autosuma y le hacemos el clic. Y cuando hacemos clic, ¿qué nos hace o qué nos muestra el programa de Excel? Microsoft Excel con esta función identifica que nosotros queremos sumar todos estos números porque nos hemos puesto debajo. Y entonces, si queremos ejecutar esa función, nosotros lo único que necesitamos es pulsar la tecla Enter. Y miren que se ha hecho la suma o la autosuma. Y entonces si vamos por acá, de igual manera, autosuma le hacemos un clic y la fórmula se inserta de forma automática. Muy bien, para esta celda también hago clic y solo le presiono la tecla Enter. Pero esto, ¿qué significa? La situación es que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros hablamos de la autosuma hace lo siguiente. Inserta la función suma, pero nos dice que vamos a sumar un rango. ¿Y cuál es ese rango? El rango es desde D3 hasta D6.
está haciendo esa interacción, ese ese atajo que nosotros lo vemos como autosuma. Y entonces es por ello que yo les digo que si han presionado en el autosuma, ustedes solamente necesitan presionar la tecla Enter y seguidamente se calculará. Entonces ahí está. Nosotros tenemos también de cómo podemos utilizar la autosuma para sumar un conjunto de datos, ¿correcto? A ver, ¿alguna pregunta de la autosuma? ¿O también quieren ustedes que la autosuma que explique a ver si funciona de forma horizontal? A ver. Vamos a hacer esa interacción también. Entonces, miren por acá. Nosotros nos vamos a situar en la siguiente celda, pero en la fila, ¿correcto? Entonces, una vez que me voy a situar en la parte final a nivel horizontal, presiono la tecla AutoZoom. Y miren que se ha insertado. Se ha insertado la función suma, indicando que nosotros queremos sumar desde la celda D3 hasta la celda D3. Y entonces si presionamos la tecla Enter, también nos hizo la suma. A ver, profesor, para la siguiente fila. Miren lo que va a pasar. Hacemos un clic y también lo reconoce. Y nos va a sumar esta función 30 más 70 más 140. Pulsamos la tecla Enter y automáticamente nos ha calculado esa suma. Muy bien, otra vez para la siguiente, pero aquí hay un suceso bastante raro. Profesor, ¿y por qué ya no me está sumando? Ya no me está sumando de forma horizontal. Ha cambiado la posición de suma en forma vertical. Microsoft Excel, cuando ya en una columna hay dos datos contiguos, suma o tiene configurado sumar primero eso. Y ya no te suma de forma horizontal. Esa es la desventaja que podamos ver. Pero nosotros le podemos orientar. ¿Qué es lo que queremos sumar? Borramos ese rango como argumento, borramos y nosotros hacemos un clic, seleccionamos. Y ahora sí, nos va a sumar la fila. Presionamos Enter, ya está. Seguidamente para el otro. Vuelta me selecciona de forma vertical, borramos y seleccionamos el rango. Luego de seleccionar, pulsamos la tecla Enter. Y ahí están las sumatorias utilizando la función AutoSum. Entonces ya sabemos que hay que tener cuidado cuando nosotros interactuemos. ¿Con qué? Con datos ya sean horizontales o verticales. Cuando los datos están de forma vertical, no vamos a tener ningún problema. Pero cuando vamos a situarnos de forma horizontal, después del segundo cálculo, va a variar y va a tomar en cuenta ya la columna y no la fila. ¿Correcto, jóvenes? Señores participantes y amigos míos, ¿ahora quedó claro o hay alguna pregunta? Muy bien, Octavio Amador. A ver, los demás, muy bien, Rosita, Daniel entendido, Judith también, Marta Cecilia, Jorge, Daniel y cada uno de ustedes. Entonces, allí está, ¿no? Muy bien, Javier, muy bien, Judith Des.
De esa manera nosotros podemos interactuar también. Muy bien, regresando nuevamente a nuestro manual. ¿Cuál será la quinta manera? La quinta manera o la quinta forma de sumar, nosotros vamos a realizar insertando la función suma de forma manual. A ver, profesor, cómo se realiza ese proceso. Muy bien, para ello nuevamente voy a hacer una tablita, en este caso, de 5 filas y le voy a poner los bordes. Ya está. Al encabezado yo le voy a poner de otro color, un sombreado. Muy bien. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros en este caso, a ver, vamos a agrandar un poquito más. Ahí. Hagamos de cuenta que ahora nosotros queremos insertar un conjunto de notas, ¿correcto? Nota 1 por acá y nota 2. Muy bien. Ya que hemos insertado estos datos, lo alineamos al medio. Ahora sí, nota 1 es de 0 a 20. Entonces, de repente el estudiante o el participante tiene las siguientes calificaciones. Ahí está. Vamos por acá también. Agregamos. Y por último, una nota desaprobatoria. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Ahora queremos sumar estas 5 calificaciones. Para ello, si nosotros deseamos no utilizar de repente atajos, nosotros vamos a interactuar de forma manual. Entonces, miren por acá. Yo, en esta posición, quiero sumar a cuánto asciende la suma de estos 5 calificaciones. Entonces, yo voy a presionar la tecla Shift, luego el símbolo igual, y ahora voy a escribir el nombre de la función que se llama suma. Luego abro paréntesis. Y luego de abrir ese paréntesis, a mí me dice, ¿no? Selecciona el número 1, selecciona el número 2, selecciona el número 3 y así sucesivamente. Y entonces nosotros seleccionamos uno por uno, no hay ningún problema, pero nuestra fórmula se va a ver muy engorroso. Entonces lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Mejor, profesor, nosotros hemos aprendido a seleccionar un rango. Muy bien. Vamos a seleccionar el rango donde están las notas o la nota número 1. Entonces hago clic y arrastro. Y miren, dentro de la función suma, nosotros lo vamos a agregar ese rango de números. Y seguidamente presionamos Enter. ¿Y qué es lo que ha hecho el programa? El programa lo que ha hecho es sumar en ese rango que le hemos asignado todos los números. A ver, profesor, una vez más. Insertamos el símbolo igual, luego escribimos la función suma, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de números que queremos sumar. Luego cerramos paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Miren que ahí también nosotros podemos visualizar
que se han sumado los 5 números. Muy bien. Seguidamente, alguien me dirá, profesor, usted está sumando de forma solo vertical. Mejor. Ahora yo quiero sumar estos dos números, pero debajo del 81. Entonces, de igual manera, podemos insertar el símbolo igual, luego insertar la función y seleccionamos. Quiero sumar este número, coma, también este número. Cerramos paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Y mira, se ha sumado de forma horizontal, pero a esta posición esas dos cantidades. Entonces, nosotros, al interactuar con la función suma, podemos realizar todo o todos esos resultados para poder interactuar, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí, queridos amigos? A ver, vamos a ver nuestro chat. ¿En qué situación de repente por ahí hay alguna pregunta? Muy bien, acá dice Javier Chavarría, entendido. Daniel, no hay ninguna consulta. Marta, bien. Correcto. Entonces, quedó claro la explicación. Ahora vamos a regresar a nuestro manualito. Y en nuestro manualito, a nosotros nos indica, ¿no? Que también de ese conjunto de números que nosotros hemos agregado, también podemos calcular el promedio. Y entonces nosotros muy bien sabemos que para calcular los promedios, como por ejemplo en una tabla de calificaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es organizar primero. Y entonces yo voy a desplazarme un poquito más a la derecha. Como tengo bastante espacio, me voy a situar aquí. Ahora voy a hacer un registro. Y ustedes también, como modo de hacer práctica de todo lo explicado en las clases anteriores, si es que están con sus computadoras, me van a seguir en el diseño. ¿Correcto? Entonces, en la primera columna, en esta primera columna M, nosotros en la fila 3 vamos a agregar la numeración. Pero muchos a veces no pueden insertar este redondito que va encima de la N. Si ustedes quieren insertar esta bolita encima de la N, ustedes presionan la tecla Shift y presionan seguidamente la tecla que está antes del número 1. Eso es ese símbolo. Correcto. Muy bien. Como ya todos han insertado, ahora esto de acá lo vamos a alinear al centro y vamos a reducir el ancho de la columna. Y de la columna N, nosotros agregamos o aumentamos el ancho. Y aquí van a ir los nombres y apellidos. Ahí está. Nombres y apellidos. Seguidamente va a ir la nota número 1. Luego va a ir la nota, mejor regresamos por acá, nota 1. Seguido ponemos nota 2. Y seguido ponemos, a ver, por acá nos estamos olvidando, nota 2. Seguido ponemos nota 3. Y seguido a ello ponemos promedio. Muy bien. Y en la cabecera aquí tenemos 4 celdas, ¿no? 1, 2, 3, 4.
Seleccionamos las 4 celdas y lo vamos a combinar. Lo vamos a hacer en uno solo. Y en esta celda grande, nosotros vamos a agregarle el siguiente texto. Hagamos de cuenta que estas calificaciones son del curso de matemática. Ya está. Luego, si nosotros visualizamos, hay demasiado espacio. Seleccionamos las 4 columnas desde la cabecera y luego nos situamos en una de las intersecciones. Y luego le hacemos un doble clic. Y entonces, miren, los anchos se han adaptado. Ahora, seguidamente, vamos a seleccionar todo este bloque y vamos a agregarle los bordes. Y también seleccionamos de forma individual este apartado, ese título, y le colocamos el borde. Y entonces, en este momento, nosotros ya tenemos un registro. Luego vamos a enumerar. Ya sabemos, para no agregar uno por uno, nosotros seleccionamos el patrón y lo rellenamos. Ya está. Vamos a trabajar con 13 estudiantes, ¿correcto? A ver, todos, por favor, si están con sus equipos, me siguen lo que estamos haciendo. Muy bien, voy a poner acá, seguro está los nombres o está acá el estudiante número 1. Más abajo estará el estudiante número 2. ¿Voy a hacer uno por uno? No. Ya sabemos que para ello nosotros tenemos un recurso. ¿Y cuál es ese recurso? El recurso de nuestro cursor del mouse. Seleccionamos los dos y nos vamos a esta esquina inferior derecha, hacemos clic y lo arrastramos hacia abajo. Y entonces en nuestra lista tendremos a los 13 estudiantes, ¿correcto? A los 13 estudiantes. Muy bien. Ahora, seguidamente a ello, lo que nosotros vamos a hacer es insertar las calificaciones. Entonces, de forma indistinta, ya sabemos, ¿no? Que los estudiantes pueden tener calificaciones de 0 a 20. Vamos a ir asignando para el primer estudiante sus notas. Muy bien. Ahí vamos de forma gradual. Ustedes pueden insertar, si están con su computadora, los mismos datos. Pero si no, también pueden insertar cualquier otro dato, pero que ocupe todas las posiciones, ¿correcto? A los 13 estudiantes nosotros vamos a agregarle sus calificaciones. Ahí está. Por ahí también. Por acá. Uy, 25 no es una calificación. Correcto. Ahí está. Miren. Voy a ir ingresando todas las notas posibles que yo pueda tener. Y entonces nosotros, en base a eso, vamos a realizar nuestros cálculos utilizando la función promedio. Muy bien, ahí está, terminé con todo. Luego, para que tenga una mejor apariencia, a estas columnas lo voy a centrar. Ya está centradito. Todos ustedes traten de completar un cuadrito similar a esto, pero si desean con la nota. Pero a veces cuando nosotros copiamos las notas,
se nos hace un poquito complicado y mejor sería que ustedes agreguen notas de forma indistinta, ¿correcto? Ahora sí, si nosotros quisiéramos calcular el promedio, vamos a hacer lo siguiente. Como muy bien sabemos, la función promedio requiere de algunos argumentos. Y entonces, para ello voy a traer mi teclado por acá y vamos a insertar el símbolo igual. Y luego a ello nosotros vamos a escribir el nombre de la función promedio. Y nosotros tenemos que ser conscientes. El primer número, ¿en qué celda está? En la celda O4. Le hago clic. Coma, el segundo número en P4. El tercer número estará en Q4. Ya está. Cierro paréntesis y pulso la tecla Enter. Miren, me ha hecho el cálculo del promedio de ese estudiante. Pero si ustedes quieren utilizar otra manera, insertan el símbolo igual, escriben el nombre de la función promedio, abren paréntesis y luego seleccionan el rango. Luego lo cierran, el paréntesis y pulsan la tecla Enter. Y miren que nos ha calculado el promedio. Pero ¿cuál es la situación cuando nosotros calculamos así? Los puntos decimales son muy altos. Vamos a aprender también a reducir eso. Entonces, por acá nuevamente voy a insertar el símbolo igual. Voy a escribir el nombre de la función promedio. Selecciono los tres o las tres calificaciones. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter. Ahí está el promedio. Para la siguiente igual, ponemos el nombre de la función promedio. Luego seleccionamos los tres números, cerramos el paréntesis. Pulsamos la tecla Enter y ahí también está el promedio. Entonces, este proceso hacemos para todos. Mire, ya está el promedio para ese estudiante. Nuevamente escribimos la función, seleccionamos el rango donde están las calificaciones de ese estudiante y pulsamos la tecla Enter. Seguimos por acá, ponemos la función promedio. Seleccionamos nuevamente, pulsamos la tecla Enter. Insertamos nuevamente la función promedio y seleccionamos el conjunto de sus calificaciones. Ahí está, promedio. Y no solamente eso, si no quiero estar haciendo eso, profesor, es muy tedioso. Hacer para cada estudiante o ingresar esos códigos va a ser más cansado, mejor lo hago a mano. Muy bien, yo les voy a decir, esto es solo para explicarles. Lo voy a borrar todo esto. Si una vez he insertado la fórmula y me ha calculado bien, yo ya no necesito estar insertando la fórmula una y otra vez. Yo lo único que me tengo en cuenta es lo siguiente. Voy a la esquina inferior derecha y donde aparece el cuadradito aquí, yo le voy a hacer un doble clic o hago clic y arrastro.
Miren la primera. Voy a hacerle un doble clic. ¿Qué ha pasado? Con un doble clic he rellenado el cálculo de todos los promedios. O si no, hacen clic y arrastran de forma gradual. De repente hasta ahí, vuelven a la misma ubicación y lo arrastran hasta el final. Y miren que ya está calculado el promedio para los 13 estudiantes. Ya no hay que estar de repente calculando estos promedios con una calculadora, ¿no? Sino utilizando nuestro programa de Microsoft Excel. Ahora, profesor, yo no quiero ver esos decimales. ¿Cómo los puedo borrar? Eso no se borra, solamente se configura. Entonces, nosotros podemos reducir con estos de acá o con este, miren, puedo ir reduciendo de forma gradual hasta llegar a los números enteros. Pero si ustedes no quieren interactuar con estos dos botones, ustedes pueden ir al formato de número. O si no, hacemos clic en esta flechita. Hacemos un clic y nos aparece esta ventana. ¿Y qué le hemos dicho? Que dice va a tener 3 decimales. Muy bien, nosotros le ponemos en 0 decimales. Y le hago clic en aceptar. Y miren, también los números se han vuelto en números enteros. Ya no tienen partes decimales. Muy bien, a ver, hasta aquí vamos a ver si tienen alguna pregunta sobre el uso. A ver, Jenny dice, profe, cuando lo arrastro con la cruz me sale el mismo número en todas las celdas. Por si acaso, Jenny, yo no he puesto acá el número 14. Si voy a poner el número 14 así, claro, es obvio, si lo voy a arrastrar, en todo van a estar los 14. Lo que yo estoy haciendo es insertar primero la función promedio. Estoy insertando la función promedio y le estoy indicando que me tiene que calcular el promedio con respecto a sus 3 calificaciones. Porque inicia en la celda O4 y termina en la celda Q4. Entonces le estoy diciendo, calcúlame el promedio de las notas que están en este rango de O4 hasta Q4. Presiono Enter, me calcula. Ahora, una vez que me calcula, voy a esta esquina y lo relleno para que calcule el promedio para todos estos estudiantes. ¿Correcto, Jenny? Ahora sí quedó claro. Me refiero para la numeración. Correcto, Jenny. Para la numeración, Jenny, tú tienes que poner no solamente el 1, tienes que poner 1 y 2. Solamente pones, miren, de esta manera, ¿no? Si yo pongo acá 1 y abajo pongo 2, ya me sobra. Selecciono los dos números y me voy a esa esquina y arrastro. Ahí sí me va a enumerar. Seguramente tú has insertado el número 1 y lo has arrastrado. Claro que ahí sí va a rellenar. Lo que tú tienes que hacer es insertar el número 1 y el número 2 y luego arrastrar hacia abajo. ¿Correcto? Ahora sí quedó claro, Jenny. Muy bien, Daniel Gavino, ya entendí. Marta también. Muy bien. Entonces vamos a continuar. De esa manera,
como han visto ustedes, es como nosotros vamos a interactuar. Muy bien, a esta columna, a este bloque de datos, vamos a agregarle una columna más, un curso más. Para ello, seleccionamos estos 4 celdas, vamos a hacer clic derecho y lo vamos a copiar. Y nos posicionamos en la siguiente y luego lo pegamos. Y ya está. Y luego le vamos a poner también nuevamente el formato y la cabecera lo vamos a combinar. Y en esta combinación vamos a poner el curso de, a ver, ofimática. Ofimática, nada más. Luego vamos a ponerle su borde y le vamos a reducir el ancho de las columnas. Pero, profesor, estoy visualizando que mis columnas son muy anchas y las notas están en la parte central y se está perdiendo espacio. Muy bien. Si encontramos eso, vamos y seleccionamos este conjunto de datos o de celdas. Y luego le vamos a poner una orientación hacia arriba de todos esos textos. Muy bien, ahora seleccionamos las cabeceras y le hacemos un doble clic. Y miren que ahora nuestras notas están o nuestra tabla está más compacto, ¿correcto? Entonces, de esa manera nosotros podemos organizar. Y en esta última columna, nosotros vamos a agregar el promedio final. Promedio punto final. Ya está. Y si el texto no se adapta a las anteriores, seleccionamos el texto anterior, hacemos clic en la escobita y lo borramos. Ya está. La siguiente celda también ya tiene el comportamiento de que la línea tiene que estar en sentido que esté con orientación hacia arriba, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? A ver, por ahí de repente. A ver, no se pus, sí puse 1 y 2. Entonces, Jenny, lo que puedes hacer es poner 1, 2 y 3. Y luego jalarlo, ¿correcto? Muy bien. ¿Puede repetir, por favor? Muy bien. A ver, esta parte de poner la orientación o la dirección a nuestro texto lo hemos hecho en la clase anterior y el día de hoy lo estamos haciendo como modo de repaso, ¿correcto? Si nosotros voy a ponerle nuevamente a su sentido normal, nuestro texto está así, o nuestra tabla para muchos está así, ¿correcto? Y podemos visualizar que hay espacios demasiado grandes en este cálculo o en esta organización de datos de mi tabla. Entonces, ¿qué es lo que me está generando eso? El nombre que dice nota 1, nota 2. Porque si nosotros lo arrastramos más, ya no se va a ver ese texto. Y entonces, para solucionar eso, nosotros seleccionamos dónde están esos textos. Donde dice nota 1, nota 2, nota 3, promedio y todo. Seleccionamos todos desde el inicio, pero nombres no, desde nota hasta promedio final. Seleccionamos esos dos y luego vamos a este botón y le vamos a cambiar la orientación, girar texto hacia arriba. Muy bien, le hemos cambiado la dirección. Seguidamente a ello seleccionamos la cabecera de la columna.
Luego de seleccionar en la intersección de una fila, mejor dicho, de una columna con la siguiente, en cualquiera, le hacemos un doble clic. Y entonces miren qué es lo que se ha generado. El ancho de las columnas se han ajustado de forma más compacta. Ahora sí, hasta necesito menos espacio para poder agregar mis calificaciones. Muy bien, voy a agregar un conjunto de notas más de forma rápida para que nosotros podamos interactuar, ¿correcto? Ustedes también, si es que tienen sus equipos de cómputo, agregan estos datos o estas calificaciones. Ustedes pueden agregar una calificación distinta. Yo lo estoy agregando de forma un poquito rápido para poder avanzar también con lo que concierne los otros o las otras funciones que tenemos que aprender. Ahí está, miren, estoy insertando calificaciones de forma indistinta a cada uno de estos estudiantes. Correcto, ya está. Y entonces, ahora para que se pueda distinguir la columna de promedios, lo voy a cambiar de color para que haga diferencia. Muy bien, nuevamente en la columna voy a calcular el promedio. Insertamos el símbolo igual, escribimos el nombre de la función promedio, seleccionamos las tres calificaciones que están en el rango S4 U4. Cerramos paréntesis, pulsamos la tecla Enter. Y luego, solamente una vez más, promedio de estos tres datos y cerramos paréntesis. También es promedio 14. Entonces, ahora, si yo no quiero llenar, estar escribiendo una y otra vez los datos o las fórmulas, yo voy a la esquina inferior derecha y le hago un doble clic. Y ahí están mis promedios. Ahora, la siguiente situación es un caso bastante particular. Nosotros vamos a calcular o sacar el promedio final del promedio 1, aquí voy a poner promedio 1 y promedio 2. De estas dos promedios finales voy a calcular su promedio. Entonces, igual, inserto la función promedio. Uy, inserto la función promedio, hago clic en el primer dato, pongo una coma y luego el segundo dato o el segundo promedio. Cerramos paréntesis y nos calculó el promedio. Nuevamente, igual promedio. Seleccionamos el primer promedio, coma, el segundo promedio. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter. Y miren que ahí está el cálculo del promedio final. Y si yo quiero dinamizar y tengo 40, 50 estudiantes, hago doble clic y ya está calculado el promedio final. ¿Correcto? Ahora, seguidamente a esto, de repente voy a tener estudiantes que no van a rendir sus evaluaciones, indistintamente en todo el salón. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Ahora voy a contabilizar cuántas notas he calculado. Y entonces para ello, nosotros tenemos la función contar.
¿Qué hace la función contar? La función contar para nosotros contabiliza un conjunto de datos numéricos, solo numéricos. Si hay texto, no nos va a contabilizar, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso. La función contar nos va a contabilizar un conjunto de datos numéricos, ¿correcto? Entonces, si yo quisiera saber, digamos, el número de calificaciones. Yo quiero calcular el número de calificaciones con las cuales yo he interactuado. Entonces, si yo quiero saber todo ello, inserto en el símbolo igual y ahora voy a escribir la función contar. Y entonces, cuando yo escriba la función y aperture el paréntesis, me dice valor 1, valor 2. No, nosotros queremos contabilizar en todo el rango, desde O4 hasta Q16. Desde O4 hasta Q16. Cerramos paréntesis. Pulsamos la tecla Enter. Y miren, nos dice que nosotros tenemos en este bloque solamente 35 calificaciones. Y entonces, ¿cuántos nos faltan? Nos están faltando por acá 1, 2, 3 y 4 calificaciones. Porque 13 por 3 es igual a 39 datos. Entonces, esto hace la función contar. Pero si por ahí alguien me pregunta, profesor, ¿y cómo puedo contar cuántas calificaciones no están registrados? Porque en este momento usted está contabilizando cuántas notas hay. ¿Y cómo puedo saber cuántas notas no he asignado? Entonces, para ello tenemos otra función, pero depende de la función contar. En esta vez, a la función que va a contar los espacios en blanco es la función contar blanco. Entonces, aquí vamos a contar número de celdas o calificaciones vacías. ¿Correcto? Vamos a contabilizar las calificaciones vacías. Y para ello ponemos igual contar punto, a ver, contar punto blanco. Y seleccionamos toda esta celda o todo este rango. Luego cerramos paréntesis, pulsamos Enter. ¿Y qué nos dice esta función contar blanco? Nos dice que nosotros no hemos asignado, ¿cuántos datos? 4 calificaciones. Y entonces el resultado está aquí. A ver, profesor, usted lo ha hecho solamente para el primero. Muy bien. Esto lo voy a llevar arriba y lo vamos a hacer de forma más organizada. Entonces, aquí era la función, esta de acá, contar, ¿correcto? Muy bien. Lo voy a llevar acá y lo voy a dejar. Esto lo voy a eliminar. Entonces ya tenemos contar calificaciones. Ahora vamos a contar lo que hemos hecho. Este conteo es en este bloque, ¿correcto?
Ahora vamos a contabilizar en este otro bloque, en el bloque verde. Entonces, en el bloque verde también queremos calcular. ¿Qué cosa queremos calcular? ¿Cuántas calificaciones hemos tenido o tenemos ahí? Y entonces voy a poner igual contar. ¿Qué cosa me va a contar? Calificaciones o notas en este rango de aquí. Cerramos paréntesis, pulsamos la tecla Enter y ahí está. Tenemos 36 calificaciones. ¿Y cuántas calificaciones en blanco tendremos? Ponemos contar blanco y le seleccionamos. Pulsamos Enter y ya está. En el bloque de las verdes, de las notas o las calificaciones verdes, nosotros tenemos 36. ¿Y cuántos no se han registrado? 3. Ahora, si yo lo borro una calificación, también de forma automática se va actualizando. Miren, ahora puedo decir, tengo 32 notas y 8 calificaciones que no he registrado. ¿Correcto? A ver, Junior dice, profesor, también hay otro método de hacer la sumatoria. Yo lo hago más G4-H4 y Enter. Correcto, también. Y me sale la cantidad restado. Muy bien. Sí está correcto, Junior. Jenny dice, profe, no me funciona tanto horizontal como vertical. La numeración sale el mismo número en todos a pesar de ponerlo. Entonces, Jenny, de repente tu Microsoft Excel ha sido o se ha desconfigurado. De repente hay algunas funciones que se han deshabilitado y por ello no te está permitiendo hacer eso, ¿correcto? Sería bueno de que se restaure la configuración por defecto para poder lograr. De repente se ha movido algo. Marta dice, profesor, ¿puede repetir el promedio de 1 y 2? Muy bien. El promedio solamente es, escribimos el nombre de la función promedio y seleccionamos. ¿Dónde está el promedio 1? Aquí. ¿Y dónde está el promedio 2? En la V4. Si así lo tapa la fórmula o la función a la celda que quieres seleccionar, tú puedes escribir directamente el nombre. Identificas columna V, fila 4 y le pones V4. Si es que estás trabajando en las mismas columnas, ¿correcto? Esa es la función con la cual estamos interactuando. Muy bien, si nosotros venimos a nuestro manual y hemos hecho promedio, contar. Ahora, como último punto, viene identificar la máxima calificación y también la mínima calificación. Entonces, voy a poner por acá máxima nota de matemática. Matemática y ofimática. ¿Correcto? En este apartado vamos a calcular esos dos aspectos. Y aquí abajo voy a poner para lo que es matemática. Voy a abreviar mate y a este lado voy a poner OFI, ¿correcto? De ofimática. Y en este otro bloque vamos a calcular el mínimo o mínima nota de matemática y ofimática.
Y de igual forma vamos a abreviarlo. ¿Correcto? Ya está. Ya tenemos para realizar la interacción. Muy bien. Ahora lo que vamos a calcular es de todas estas notas, vamos a calcular el dato o la nota máxima. Y para nosotros interactuar con esas funciones, tenemos implementados la función max, que calcula dato máximo. Y tenemos otra función min que calcula dato mínimo. Ahí está. Entonces, ahora, aquí en esta función o en este bloque, vamos a insertar la función max, porque nos pide calcular la nota máxima. Luego de agregar esto, nosotros vamos por acá y seleccionamos dónde queremos buscar el dato máximo. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter. ¿Y qué nos dice aquí? Nos dice de que la calificación más alta en este bloque es la calificación de 20. A ver, aquí está el 20. Pero si este 20 lo convierto en 12, también actualiza. Ahora el siguiente o la siguiente calificación alta es 19. De igual manera, para ofimática, ¿no? Vamos a calcular la nota máxima. Seleccionamos este bloque. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. En ofimática nos dice que la nota más alta es 17. Y en matemática la nota más alta es 19. Ahora, en matemática, vamos a buscar cuál es la calificación más baja. Seleccionamos el mismo rango, cerramos. Presionamos Enter y en matemática la calificación más baja es la nota de 3. En ofimática, la nota mínima, ¿cuál será? Seleccionamos también todo el bloque de verde. Cerramos y la nota más baja en ofimática es la calificación número o la nota 7. Y entonces ahí está, miren, ustedes pueden visualizar los resultados. Ahí está, las notas o calificaciones máximas o las calificaciones mínimas. Entonces, de esta manera nosotros interactuaremos con estas funciones para calcular los datos o las calificaciones máximas y las calificaciones mínimas. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, inquietud de parte de ustedes? No hay preguntas. Correcto, todo claro. José, Marta, correcto. Muy bien, Viviana, Judith y a cada uno de ustedes. Entonces, esa sería la clase del día de hoy. Entonces, si no hay preguntas, nuestra sesión del día de hoy ha terminado y también el módulo de Microsoft Excel. Entonces, agradecerles y felicitarles a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí. Ya estamos a 3 clases para poder terminar este módulo del nivel básico de lo que es ofimática. Muy bien.
Entonces, que cada uno de ustedes tengan una bonita noche y les voy a pasar con nuestra coordinadora para que les pueda guiar o indicar sobre aspectos de nuestro curso. Que tengan una bonita noche. Adelante, señorita.